Hola gente, estoy trabajando de nuevo con esta computadora Bit Slim y como podemos ver hay algo muy interesante que me ha pedido un cliente, que es que le explique las partes internas de la computadora. Vamos a limpiar un poco por aquí y eso es lo que voy a hacer. Tengo que desarmarla, destaparla realmente, a ver qué podemos encontrar aquí, cómo podemos expandir esta máquina. Y como pueden ver, tiene un sello de garantía, es decir, nunca ha sido abierta. Así que vamos a romper el sello. Son solo dos tornillos que ya retiré, así que luego hay que... Vamos a tener que quitarlo porque tiene suficiente fuerza. Sí, estaba impidiendo la apertura. Ponemos esto a un lado y ya podemos ver esta Slim. Está sucia, hay que limpiarla, pero ya podemos identificar algunas partes. Empecemos por la corriente. Realmente tenemos aquí una fuente de poder. Todas las computadoras tienen su fuente de poder y hay de diferentes tamaños. Este es tamaño Slim, hay otro que es un tamaño más grande, que es el tamaño ATX, y además las laptops tienen su propia fuente de poder, que lo llamamos cable cargador. Lo que hacen es transformar la corriente alterna que viene de la pared aquí y la transforman en corriente continua, en este caso de 12, 5 y 3.3 voltios, y lo transmiten a través de estos cables a la tarjeta madre o placa base. Todo esto verde que ven por aquí es la placa base. Ella contiene literalmente la base de todos los demás elementos del computador, incluyendo el CPU, que está aquí abajo. Mucha gente se confunde y cree que el CPU es todo este conjunto, pero en realidad no. Esto es la computadora. Todo esto es la computadora. El monitor es un accesorio, de hecho. Es un dispositivo de entrada y salida, en este caso de salida. El CPU es solo un cuadrito, digamos, de metal con todo lo necesario para procesar datos. Central Processing Unit en inglés. Y está aquí debajo de este fan cooler porque emite demasiado calor. Así que el disipador de calor, o fan cooler en inglés, es lo que se encarga de eliminar ese calor y enfriar el CPU. Pues si no, se puede fundir, de hecho, el CPU y se pierde. Entonces, normalmente la tarjeta madre es el elemento más costoso, donde se enchufa, por ejemplo, como ya dije, el CPU, y también el otro elemento imprescindible, la memoria RAM, que son esta tarjeta que está aquí, es una sola, pero tenemos dos slots en este caso. Podemos colocar memoria adicional. Ya yo veo que esta computadora, como les mostré en el video anterior, tiene solo 2 GB de RAM, y eso es muy poco para la modernidad. Así que hay que colocarle aunque sea 4 más. Otra tarjeta aquí, 4 más. Otros elementos son los slots. En este caso, este negrito que es PCI Express, son para tarjetas hijas. Ya que hay tarjeta madre, hay tarjetas hijas, o daughter cards en inglés, y se atornillan aquí, como por ejemplo esta que ya está colocada, que es una tarjeta hija que se conecta al PCI Express, pero de tamaño X1. Este es el tamaño X16, y hay tamaños menores, hay tamaño X8, y hay tamaño X4, y hay tamaño X1. Todos tienen diferentes performances o velocidades. Y aquí tenemos PCI clásico. Estos blancos son PCI clásicos. Todavía se usan en algunas tarjetas hijas o tarjetas de expansión. Esta en particular es una tarjeta para conexión Wi-Fi, primero que vino de fábrica, y permite conectarse a Wi-Fi con esta computadora de escritorio, como cualquier laptop moderna que tienen su conexión Wi-Fi interna. Si no está disponible Wi-Fi, se usa este puerto, que es el puerto Ethernet o puerto de red. Tenemos también los puertos USB que están aquí, ya muy conocidos. Puertos de sonido para las cornetas o para otro tipo de
de entradas de sonido. Este es el line in, si mal no recuerdo, y este es la entrada de micrófono, el rosadito. Tienen códigos de colores para recordarlo y también tienen figuras. La salida VGA o salida de monitor. Hay otros 3 tipos de puertos de salida. Puertos clásicos PS2 para teclado y para mouse, y un puerto serial para ciertas cosas, se usa para ciertas cosas. Las otras partes de las que no he hablado, bueno, como la memoria RAM es la que hay que explicarlo, esa es la que tiene las instrucciones que se están ejecutando en ese momento. Por lo tanto, cargan los programas directamente en la memoria y los ejecutan, pero si es muy poquita, él carga, digamos, la mitad del programa y la otra mitad está aquí en el disco duro, o permanece en el disco duro. Aquí está el disco duro. Esto va a ser un poquito difícil, déjame desatornillar aquí. 3 tornillos. Cuatro tornillos en realidad. Y sacamos todo este armazón. Y aquí vemos el disco duro, que a veces podemos llamarlo la memoria secundaria o memoria persistente, porque los programas duermen allí hasta que son requeridos por el CPU. El CPU los carga en memoria RAM, que está aquí abajo, y allí es que puede realmente trabajarlo. Como dije, si la memoria RAM es muy pequeña, entonces gran parte del programa va a quedar aquí en un archivo que se llama archivo de paginación, y como esto es muy lento, toda la computadora va a ser lenta, pues lo trata como si fuera memoria RAM adicional, aunque realmente no lo es. O sea, hay unas formas de tratarlo, de trabajarlo, pero el sistema lo hace automáticamente y el performance se resiente. Entonces, lo primero es, por supuesto, aumentar la memoria RAM, y lo siguiente paso es colocar una unidad de estado sólido para reemplazar este disco duro, aunque las unidades de estado sólido son más pequeñas. Déjame ver si tengo una por aquí. Son estas. Como ven, son más pequeñas. No va a ser posible que quede aquí fija sin colocar una jaula adaptadora. Pero las unidades de estado sólido son mucho más rápidas que los discos duros tradicionales, que funcionan con platos similares a los viejos discos de acetato, solo que varios uno encima de otro. Como dije, guardan todo el sistema, los programas, los archivos de usuario. Es muy importante mantener sano el disco. Y bueno, hay veces que toca hacer recuperaciones de datos y otras cosas, pero eso es para otro video. Aquí tenemos otras adaptaciones de puertos adicionales, de lectores de tarjetas. Todos estos son dispositivos de entrada y salida, como por ejemplo el conocido lector de DVD. Aquí puedes leer tus DVD, ver tus películas, todo lo que tú quieras, pero esto es una unidad de entrada y salida, así, para leer, recibir datos. Entonces ya podemos cerrarla. Vamos a ver. Voy a proceder. También hay que limpiar la fuente de poder. Ya ve que está sucia. Voy a limpiar todo esto y ya después les comentaré. Por cierto, un comentario sobre el CPU. El CPU es como su acrónimo indica, la unidad central de procesamiento, y su velocidad incide en todo el sistema. No es solo RAM, no es solo la cantidad de RAM ni la velocidad de la RAM, no es solo la velocidad del disco duro o el disco sólido que tengas. También lo principal del performance va a ser determinado por el CPU. En algunos casos puede ser cambiado, como en este caso un CPU de escritorio. En las laptops es mucho más difícil, porque aparte de que calce el CPU en un zócate adecuado, porque hay muchos zócates, tiene que ser el adecuado. Aparte de eso, el BIOS de la máquina, que está en otro chip, no sé si aquí se ve, a ver si lo consigo. No se ve con facilidad, es muy pequeño, pero es un chip que tiene la lista de CPUs compatibles y tiene configuraciones para cada CPU. Entonces normalmente en las laptops es muy limitado. En las desktop, como esta, que es una computadora de escritorio, una computadora grande, la lista tiende a ser más grande, tiende a ser más larga, y además hay la posibilidad, o es más frecuente, que los fabricantes nos den la posibilidad de hacer una actualización de BIOS, con lo cual
entre de las mejoras que tienen, una de las mejoras posibles es expandir esa lista de compatibilidades. Esa lista de compatibilidades de BIOS, con lo cual tenemos más posibilidades de tener un CPU más rápido. Comparar CPUs no es fácil, pero puedo hacerlo con hay unas listas de internet que contienen las listas de benchmark, y con eso es que se pueden comparar las velocidades relativas entre los CPUs. Entonces, repaso: CPU, fan cooler, tarjeta madre o placa base, tarjetas hijas con expansiones, unidades de entrada y salida como lo son lector de CD, DVD, lectores de tarjetas, puertos, los puertos de USB y otro tipo de puertos, el disco duro o memoria secundaria, y la memoria RAM o memoria de acceso aleatorio, o también llamada memoria primaria o memoria de trabajo. Ya con eso tenemos todas las partes, y ya voy a terminar de limpiar esto, cerrarlo, y para indicarle a mi cliente las sugerencias de repuestos: más memoria RAM y cambio por una unidad de estado sólido.